Bueno, ya estoy de regreso. Le agradezco mucho que continúe con nosotros aquí en Canal 6.4. Mire, el día de hoy también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se refirió al tema de los migrantes, la migración que cada vez pues llegan más aquí a esta frontera. Y luego pues todavía, ahora que el gobierno norteamericano también empieza a deportar pues a miles, cientos, a muchos de ellos aquí a Ciudad Juárez, pues créame usted que el tema se va a agudizar y va a ser un problema bastante fuerte. Sobre este particular, como un negocio para el crimen organizado, consideró el gobernador el flujo migratorio. El mandatario destacó el derrame económico que les deja a quienes les apoyan a cruzar de manera ilegal. A ver, yo creo que hay que decirlo con toda claridad, el tema de la migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos es uno de los mayores negocios del crimen organizado. Hay un flujo económico de miles de millones de dólares, o sea, no nada más de pesos, miles de millones de dólares. Imagínese usted que hay cuotas o paquetes, como le llaman, de hasta $14,000. Multiplique usted, no 14,000, un promedio de $8,000 por persona, de los cientos de miles que están ingresando a lo largo de toda la frontera norte hacia los Estados Unidos. Claro que el tema de la migración es también un asunto, un gran negocio para muchos, particularmente para la delincuencia organizada. Por eso, también el reforzamiento de los mecanismos de control de migración, de aplicación de la ley, va a tener una incidencia muy importante en el tema de seguridad y de combate al crimen organizado, porque este está siendo también otra de las fuentes de financiamiento de la delincuencia. Y bueno, también el acuerdo al que llegaron los gobiernos estadounidenses y mexicano implica para el Estado y municipio una mayor carga económica, pues son los que se responsabilizan de la llegada de los migrantes, indicó el gobernador. Lo otro, pues, es un acuerdo que a nosotros nos va a imponer como país una mucho mayor carga en todos los sentidos. El hecho que se hayan comprometido a aplicar los protocolos en materia de migración, a reforzar la frontera sur con la Guardia Nacional y que se acepte dar asilo o a hacer permanecer en nuestro país a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos, pues hay que hacernos cargo de que ello nos va a multiplicar lo que ahora enfrentamos. Nos va a generar una enorme carga, sobre todo a los estados y a los municipios. Y a mí me gustaría que el gobierno federal pues fuera consecuente con lo que ha suscrito. De entrada, un acuerdo como el que se ha logrado obliga al gobierno federal a rectificar el recorte de fondos que son muy necesarios para el gobierno del estado y el gobierno municipal, porque somos estado y municipio, ambos, los que hemos venido prácticamente enfrentando el problema. Y lejos de ayudar al acuerdo de México y Estados Unidos, afectará las fronteras, pues el regreso de migrantes va a continuar en estas ciudades. El flujo de regreso se ha visto incrementado en las últimas fechas y estiman regresen 10,000. Sin embargo, aún no se da a conocer por cuáles ciudades. Esto lo dijo hoy Armando Cavada, quien es el presidente municipal de Ciudad Juárez. Sí, también otro de los acuerdos que nos puede afectar, todavía no sabemos si va a ser así, es que van a seguir regresando a los migrantes mientras esperan a sus citas con los jueces de migración. Nosotros al viernes pasado nos habían regresado ya alrededor de 4,000 migrantes y hablan de otra cantidad estimada de 10,000. Entonces, hoy por la mañana no confirmaron todavía, así lo escuché del propio canciller,
cuáles ciudades se utilizarían para regresar a esos migrantes y estar a la espera de sus citas con los jueces de migración. Suponemos que debe ser Ciudad Juárez una de ellas, sin duda, porque hemos visto en las últimas semanas cómo ha crecido el número de migrantes que han llegado por aquí buscando ese asilo político. Pero bueno, tendremos que esperar a la información oficial. Tenemos que poner en la balanza las afectaciones que se hubieran dado con el arancel o sin el arancel, y también el tema del regreso pues de estos migrantes que sí nos afectan mucho, que nos exigen servicios y que lamentablemente, bueno, también tendrá que ser una política ya interior de cómo el gobierno federal puede apoyar en este tema. Pero al final del día, la afectación hubiera sido muchísimo mayor si es que se aplican esos errores. ¿Cómo pudiera apoyar? Bueno, pues con recursos económicos, con dinero, porque este asunto pues es federal. La inmigración pues es un asunto que debe atender el gobierno federal, sobre todo porque pues es precisamente el gobierno federal quien ha permitido el paso libre a México de tantas personas que vienen en busca del sueño americano, pero que mientras lo encuentran, pues llegan a todas las ciudades fronterizas, y su estancia en estas zonas pues no es nada fácil. Es por eso que el gobierno municipal y el gobierno estatal pues tienen que hacer uso de sus propios recursos para poderles dar la atención de acuerdo pues a los derechos humanos que las organizaciones como la ONU, como las organizaciones no gubernamentales están solicitando, están pidiendo. Bueno, ¿sabe usted cuánto dinero ha gastado el gobierno municipal y el gobierno estatal en atención precisamente a los migrantes, a todos los miles que llegan a esta frontera? Bueno, pues déjeme informarle a usted que desde el mes pasado de octubre a la fecha, el gobierno estatal y el municipal han gastado cerca de 20 millones de pesos en apoyo a la llegada de migrantes. Este dato lo ofreció el día de hoy aquí en su gira de trabajo el gobernador Javier Corral. El gobernador informó que va a enviar una misiva al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para que restituya el fondo de apoyo para esta situación. Voy a enviar una misiva al gobierno de la República para solicitar la restitución inmediata de estos fondos. A ver, entre el municipio de Juárez y el gobierno del estado ya le hemos invertido más de 20 millones de pesos al problema migratorio, en distintos rubros. Desde, pues prácticamente desde noviembre, desde cuando empezaron a llegar las caravanas, ¿se acuerdan ustedes? Y que empezamos a tener el problema. Pues desde ahí, de hecho, la misma instalación del Centro Estatal Integral de Atención Integral al Migrante, en fin. Lo que yo quisiera decirle al gobierno federal es que debe de tomar clara conciencia de que estos compromisos que ha asumido con el gobierno de los Estados Unidos le imponen cargas económicas, presupuestales, de colaboración con municipio y gobierno de Chihuahua. Y bueno, pues hasta el momento, hasta el día de hoy, según dice el presidente municipal Armando Cavada, el gobierno federal no ha enviado apoyo económico para la situación que se enfrenta con la llegada de los migrantes, no ha enviado un solo peso. También informó el alcalde que considera necesario que lo hagan, pues desconoce si se van a regresar por esta frontera. Pero imagínese usted los 20 millones de pesos, en qué cosas no se pudieran utilizar en el estado de Chihuahua para otros rubros que se necesitan en este estado. Hasta este momento que sepamos no. No nos han notificado lo contrario. Nosotros lo hemos dicho y lo planteamos en la mañana. Al escuchar hoy la conferencia de prensa mañanera del señor presidente, en donde habló de todos los acuerdos, pues yo creo que faltan detalles como esos. Primero tienen que decirnos si van a regresar a Ciudad Juárez a los migrantes. Como ha ocurrido hasta el viernes pasado, son más de 4,000 los que nos han regresado. Se supone que el acuerdo alcanza hasta 10,000 más, pero no han dicho si será por Ciudad Juárez. Bueno, si finalmente es por Ciudad Juárez, que nos envíen recursos para poderlos atender, eso es importante. No solamente atender el tema del reclamo de los norteamericanos, que yo diría fue muy positivo, bien negociado por la Cancillería, con prudencia por parte del presidente de la República. Siempre hay un negrito en el arroz, según mi óptica, que nos pongan a prueba 45 días.
No se vale, es injusto. Son decisiones unilaterales del presidente de Estados Unidos que nos está enjuiciando, juzgando el trabajo que nosotros estamos haciendo de este lado. La verdad es que yo creo que fue nada más el detalle que yo podría destacar, pero el hecho de que hoy lunes, no se estén aplicando esos aranceles, pues es de gran beneficio. Nos meterían en una crisis económica terrible si eso finalmente se da. Caray, pues sí, efectivamente, el problema ya es mucho más fuerte, ya es más grave. No solamente se necesita dinero, también se va a necesitar pues otros albergues o otras casas o bodegas o como usted quiera llamarle, para poder adecuarlos, para poder equiparlos en cuanto lleguen todo este flujo de migrantes a Ciudad Juárez. La cosa no es fácil, está algo difícil y por eso se requiere el apoyo, no solamente promesas, sino el apoyo, hechos reales del gobierno federal con recursos económicos. En la frontera sur no se va a militarizar para detener el flujo de migrantes, se van a desplegar 6,000 elementos de la Guardia Nacional, mientras que en la frontera norte van a apoyar en el combate a la delincuencia. De esto nos habla el gobernador. Hasta donde yo sé, el compromiso no es de militarizar la frontera sur, sino desplegar fundamentalmente personal de la Guardia Nacional. Entiendo que hay un compromiso de desplegar 6,000 elementos a lo largo de la frontera sur, no así de la frontera norte. Acá la presencia de la Guardia Nacional tendrá más objetivos de seguridad pública y combate a la delincuencia. Y también como una buena medida de solicitar la información a los migrantes, a quienes llegan a este país, calificó Armando Cavada, la calificó como positiva. El presidente municipal dijo que el acuerdo con Estados Unidos en este sentido es bueno, señaló que esto es lo que faltó desde el inicio y ahora está afectando al país. Bueno, no propiamente es una militarización, ahí acordaron enviar a miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur de México, me parece muy bien. Decía el canciller Marcelo Ebrard, y hoy lo destaco, que cuando nosotros regresamos del extranjero a México nos solicitan nuestro pasaporte mexicano, nos piden toda nuestra información. Bueno, ¿por qué no pedirle toda la información a los migrantes que desean ingresar a México? A mí me parece que eso debe ser un trato igualitario y que yo creo que fue en lo que se falló desde las primeras caravanas allá en octubre. Si hubiéramos tenido más control no estaríamos padeciendo hoy el problema serio que tenemos de los migrantes. Bueno, pues me parece parte de los acuerdos muy atinados por parte del gobierno federal. Prevaleció la prudencia y eso habría que destacar del gobierno que encabeza el presidente López Obrador y de no engancharse en la diatriba del presidente norteamericano y bueno, finalmente llegar a un acuerdo y evitar hoy precisamente que se nos estuviera aplicando aranceles que pondrían en condiciones de crisis al sector económico, sobre todo al de la frontera norte. Bueno, pues ahí está el asunto. Seguramente habrá todavía mucho que explicar por parte del gobierno federal. Los puntos importantes de ese acuerdo que se firmó con el gobierno de los Estados Unidos para que no se aplicaran los aranceles que tanto se habían mencionado si el gobierno de México no accedía pues a varias cosas que le pedía el gobierno norteamericano al gobierno de México. Sobre este asunto todavía vamos a estar pendientes y seguramente mañana va a ser un tema que platiquemos aquí con Eliodoro Juárez González y su análisis muy puntual sobre este y otros temas. Con esto voy a una pausa y regresamos.